Daniel, ¿me escuchas? Hola Daniel, ¿estás en línea? Ingeniero Leonardo, muy buenas tardes. Hola, te iba a decir, acaba de ingresar Josué David Borda, él también va a presentar conmigo para que por favor también le des la opción de hablar y de conectarse. Él ya está en línea. Josué Borda. Josué, ya lo vi. Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asciende, les damos la bienvenida. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Leonardo Piñarete. En un momento ya va a estar con nosotros y también el ingeniero Josué Borda. Ingeniero Leonardo, bienvenido. De parte de Asciende, le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por su tiempo y por esta conferencia. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Para mí es un placer poderlos acompañar el día de hoy en esta charla que vamos a conversar un poco sobre dimensionamiento de los generadores. También me va a estar acompañando el ingeniero Josué Borda. Permítanme un segundo, voy a compartirles la presentación. Quiero contarles un poquito del ingeniero Josué David Borda. Él es ingeniero mecánico de la Universidad América. Tiene 10 años de experiencia en el dimensionamiento e implementación de soluciones de generación. Trabajado tanto con diésel como con gas. Actualmente es nuestro gerente de ventas aquí en PEXA Limitada, gerente de ventas de la línea Generac. Yo soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional. Tengo un MBA con énfasis en marketing y ventas que hice en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Durante 15 años he trabajado en dimensionamiento y comercialización de soluciones eléctricas para diferentes proyectos, en diferentes segmentos y en diferentes líneas de producto. Actualmente soy el líder de canales de Generac en PEXA Limitada. Ingeniero Josué, le doy la bienvenida. Lo invito para que por favor nos pueda contar un poco acerca de los regímenes de operación según la ISO 8528. Ingeniero, ¿nos escucha? Ingeniero, su micrófono está silenciado. Por favor, lo habilitamos, ingeniero. Le damos clic encima. El ingeniero Josué Borda. Ahorita un segundo, me dice el ingeniero Josué que él no tiene audio. Tú le puedes... eh, Dice que está silenciado por el ingeniero. vale, Ingeniero, si mientras es tan amable, solucionemos eso, desconectamos la diadema, ingeniero Josué, y vuelve y la conecta. él no te está escuchando. Bueno, mientras logramos solucionar, les cuento un poquito de los regímenes de operación según la ISO 8528. Es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar un generador, ya que según esto vamos a determinar mucho sobre la potencia definitiva en el momento en que dimensionamos. Nosotros, esta norma sobre todo fue creada para mantener y cuidar nuestro generador. La idea es que compremos un generador que nos dure en el tiempo, que nos dé la solución de energía eléctrica que estamos buscando, pero que su mantenimiento, sus reparaciones, absolutamente todo, pues sea acorde a su funcionamiento. Para eso es la norma 8528. Está diseñada para garantizar la vida útil del motor. La norma nos define diferentes regímenes de operación. El principal
y el más conocido por todos nosotros es la potencia standby o una potencia de emergencia. Nuestro generador lo podemos llevar al 100% de la placa. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no podemos utilizar por más allá de 200 horas al año nuestro equipo en este régimen de operación. Durante este tiempo, debemos tener en cuenta que la carga debe ser en promedio el 70% de su valor en placa. En el momento que calculamos esa carga promedio que utilizamos, debemos coger una sumatoria de las cargas por el tiempo y todas las cargas que estén por debajo del 30%, considerarlas por el 30%. De esta manera determinamos ese consumo de nuestro generador y en el momento que lo operamos con un equipo standby, debe ser en 24 horas, no debemos superar ese 70% de carga. Nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio, les ofrecemos generadores de diferentes potencias, desde la línea residencial en standby, que va de 5 kilovatios hasta 20 kilovatios, la línea comercial, que podemos manejar desde 22 hasta 150 kilovatios, en equipos standby netamente diseñados para una operación standby. Cuando hablamos de operación prime, es una operación en la que nosotros podemos llevar nuevamente nuestro generador hasta ese valor prime de placa. Normalmente los generadores se especifican con una potencia prime y una potencia standby. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a pesar que nuestro generador esté diseñado para operar en modo prime, nosotros no debemos superar un 70% de su placa en 24 horas. Esto es que cojamos la sumatoria de los tiempos por las potencias y que ese promedio nos dé por debajo del 70%. Es muy importante. Nuevamente también les ofrecemos equipos que nos pueden entregar potencias standby como potencias prime, llegando hasta los 750 kilovatios en standby. También se tienen en cuenta la potencia continua, que es cuando ya vamos a tener un requerimiento de potencia al 100% por un tiempo ilimitado. Es importante que en el momento en que ustedes soliciten o diseñen su generador, tener en cuenta qué régimen de operación debe trabajar su equipo para así ustedes poder determinar cuál es la potencia necesaria. Tengan en cuenta que estas potencias son definidas por el fabricante. El fabricante les dice a ustedes qué potencia me puede suministrar el equipo, ya sea en una operación prime, en una operación standby o en una operación continua. Estos regímenes de operación permiten una estandarización de los generadores. De esta manera, todos los periodos de garantía se diseñan, se asignan dependiendo su operación. Todo esto siempre ha sido tenido en cuenta para determinar la vida útil del motor, para que garantizarles que ustedes tengan un diseño adecuado de su motor, de su generador y dure pues el tiempo que tiene que durar. Siempre tengan en cuenta que hay derrateos por altura y por temperatura que se deben tener en cuenta. Esto es de acuerdo a cada fabricante. El título yo sé que dice generadores a gas, sin embargo, esto es para todos los generadores. Principal, tenemos que tener en cuenta nuestra potencia de operación, si es un generador de emergencia, si es un generador para utilizar prime o es continuous. Se debe tener en cuenta el voltaje de operación a lo que vamos a utilizar. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de combustible vamos a usar, ya sea un gas natural, un gas propano, un diésel, gasolina, bifuel. Y es muy importante tener en cuenta dónde vamos a ubicar nuestro generador, ya que vamos a tener derrateos por altura y por temperatura. También es importante para determinar la cabina si es un ambiente corrosivo, a qué humedad vamos a tener en cuenta, vamos a exponer nuestro generador. Las instalaciones físicas, el diagrama unifilar y la cromatografía nos van a permitir dimensionar
correctamente el generador, teniendo en cuenta la ubicación, toda la solución. Es muy importante que tengamos en cuenta todo esto para entregar una solución correcta a nuestros clientes o a nuestro proyecto. Ahora les voy a contar un poco de las herramientas de dimensionamiento. Sin embargo, quiero preguntarte, Daniel, si hasta el momento tenemos preguntas. Claro, recuerden los asistentes dar clic a la manita para poderles habilitar el... No, por el momento no tenemos preguntas escritas, ingeniero. Muchas gracias. Con gusto. Cuando estamos hablando de dimensionamiento, vamos a encontrar muchas herramientas de dimensionamiento. Prácticamente cada fabricante tiene su propia herramienta de dimensionamiento. Nosotros que trabajamos con Generac, les vamos a presentar algo del Power Design Pro. Esta herramienta es una herramienta diseñada para facilitar el dimensionamiento, para que ustedes puedan tener de primera mano una respuesta rápida en el momento en que ustedes están dimensionando su generador. Power Design Pro es una herramienta que funciona sobre el Internet. No requerimos realizar ninguna descarga ni ocupar espacio en nuestra memoria del computador, ya que ustedes sobre la página pueden dimensionar su generador teniendo en cuenta pues los requerimientos. Voy a pasar en este momento a mostrarles la herramienta. Power Design Pro la pueden encontrar en el link que les voy a compartir por el chat. Permítanme un segundo. Ahí ustedes ingresan y van a ver esta página que les estoy mostrando. Simplemente ustedes agregan sus datos de contacto y ingresan. Sin embargo, voy a iniciar desde la parte de registro para que ustedes vean pues el proceso que es de una manera muy sencilla. Ponemos nuestros datos personales. Generamos una contraseña. Por seguridad, nos recomienda utilizar contraseñas que tengan una combinación alfanumérica y con símbolos especiales, como el arroba, como el símbolo de admiración, etc. La categoría de usuario, pues ya sean clientes, vendedores o ingenieros, ustedes pueden seleccionarlo. Esto sobre todo es para aquellas herramientas que Power Design Pro les va a compartir a ustedes una vez estén inscritos. Seleccionamos nuestro país, nuestra ciudad, y de esta manera realizamos de una manera muy fácil el registro en la herramienta. Debemos dar que estamos de acuerdo en los términos y condiciones y nos registramos. Inmediatamente, Power Design Pro nos confirma que nos envía un correo electrónico confirmándonos que podemos trabajar en la herramienta. En este momento voy a ingresar a mi correo electrónico y ustedes van a poder ver que les da un acceso similar a este. Permítanme un segundo, por favor. En este caso me ingresó
a la carpeta de spam. Debemos siempre verificar que nuestros correos ingresen inmediatamente. Al confirmar, al recibir el correo electrónico, nos va a mostrar este clic de confirmación. Simplemente le damos el confirme su dirección de correo electrónico e inmediatamente ya nos dirige a la herramienta. Permítame un segundo, por favor. En este momento se me está presentando un error. Voy a realizar nuevamente el registro. Permítanme un segundo, por favor, en línea. Ya podemos ingresar aquí a un nuevo proyecto. Ingeniero Leonardo, Sí, señor. el ingeniero Josué, verificamos el micrófono si tiene audio. Muy buenas tardes, Daniel Leonardo. Muy buenas tardes para todas las presentes que están en la audiencia. ¿Cómo están? Tuve problemas anteriormente con el sonido. Nuevamente, gracias por su asistencia. Y continuamos con la presentación por parte de Leonardo, donde nos va a explicar cómo es el uso de la herramienta, que como lo mencionaba al inicio de la charla, es muy amigable y nos va a dar una orientación o un primer dimensionamiento muy acertado para tener clara las condiciones técnicas que deberíamos considerar para la selección de un grupo generado, ya sea para operar con diésel, gas o propano. Muchas gracias. Adelante, Muchas ingeniero. gracias, Josué. Cuando podemos ya en este momento, iniciamos con una nueva solución. En el nombre de la solución, pues manejamos el generador, la solución que queramos poner. Si tenemos algún número de referencia de nuestro proyecto, simplemente lo ponemos en este espacio. Y una breve descripción. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el sitio donde vamos a ubicar nuestro generador. La temperatura ambiente que manejamos. En este caso, vamos a tener un proyecto a una temperatura ambiente de 29 Celsius, con una elevación de 1500 metros sobre el nivel del mar. Ustedes aquí se pueden dar cuenta que la herramienta les permite pues poner hasta 3048 metros sobre el nivel del mar. En este caso, pues dimensionaremos un equipo a 1300 metros sobre el nivel del mar, a 4000 pies, 4500 pies. Seleccionamos la frecuencia, aquí en Colombia pues manejamos 60 Hz. El voltaje nominal que queremos que nuestro equipo
entregue su energía eléctrica. En este caso vamos a dimensionarlo en 208. Igual pues definimos ese voltaje específico. Las unidades que deseamos manejar, si es unidades en el sistema inglés o en el sistema métrico. Y aquí es muy importante, ya que esta carga máxima nos va a determinar en cuánto queremos, hasta cuánto queremos llevar nuestro generador. Debemos siempre tener en cuenta, muchas veces el cliente puede decir, no, yo quiero que mi generador se mueva hasta el 95%. Nosotros en Generac recomendamos que llevemos siempre nuestros generadores hasta el 100%. Adicional, podemos definir la caída de voltaje y la caída de frecuencia que va a tener pues, nuestro proyecto. En el momento que hay un corte de energía y entren todas las cargas, nuestro generador va a tener la capacidad de suministrar potencia para que nuestra caída de voltaje en este caso sea hasta el 35% o lo podemos definir hasta el 10%. Esto es aplicación del cliente. Esto es especificación del cliente, ya que los clientes son los que le dicen a uno, dependiendo de los equipos que tengan, sus equipos tienen una ventana permisible de esa caída de voltaje. Si estamos hablando de una instalación hospitalaria o de un data center donde sus cargas son mucho más sensibles, seguramente pues tendremos que irnos al mínimo de caída de voltaje y mínimo de caída de frecuencia. En este caso, vamos a tomar como muestra una caída de voltaje del 20% y una caída de frecuencia de 10 Hz. Esto con el fin pues, de tener un dimensionamiento aproximado de un generador. Cuando vamos a ver en la distorsión de tensión máxima permitida, al igual, lo ideal es que nuestros clientes nos entreguen ese porcentaje permisible de la distorsión de tensión, ya sea continuo y momentáneo. Por esto es muy importante siempre tener en cuenta todos los datos de la instalación, ya que teniendo toda esta información, nosotros podremos acercarnos a un dimensionamiento correcto de nuestro generador de reserva. Cuando hablamos del motor, ya podemos proceder, ya pasamos a definir ese régimen de operación del que habíamos hablado hace un poco, ya sea un equipo de emergencia o un equipo de operación prime. Nuestro combustible debemos seleccionar dependiendo pues la disponibilidad que tengamos en el sitio. Si deseamos utilizar gas natural o gas propano, ya sea vapor o líquido, si queremos tener un equipo que maneje con dos combustibles diferentes, o vamos a manejar diésel, un equipo de biocombustible. En este caso vamos a seleccionar un equipo de gas natural, que es más amigable con el medio ambiente. A la hora de escoger la región, sobre todo es para que Power Design Pro nos pueda remitir al distribuidor autorizado de nuestra región. Nosotros aquí en Colombia, con PEXA, somos el Master Dealer, lo cual nos permite ofrecerles equipos a un precio muy competitivo y directamente con todo el respaldo de fábrica. Esto es muy importante que tengamos en cuenta qué tipo de solicitud estamos realizando, si es para un hospital, si vamos a tener una bomba contra incendios o simplemente es un equipo de emergencia. En este caso vamos a dimensionar un pequeño data center, pongamos datos. Si tenemos requerimientos del ruido, de la contaminación auditiva de nuestro generador, nosotros podemos especificarlo o simplemente dejarlo sin requisitos. Esto es para la selección de la cabina del equipo. En este caso, como escogimos como gas natural nuestro combustible, pues no nos va a hablar ese depósito de combustible. En el caso que seleccionemos un generador diésel, pues él nos va a hablar de ese tipo de depósito, si vamos a manejarlo como una base tanque
una subbase o un tanque externo. Al igual que el tiempo de autonomía del generador. Podemos definir desde 8 hasta 96 horas en esta tabla qué autonomía requerimos en nuestro generador diésel. En este caso, vamos a hacerlo con gas natural, por lo tanto, el depósito de combustible y el tiempo de autonomía no nos lo define, ya que no requerimos de un depósito, solamente nos conectamos a la red de gas natural y el tiempo de ejecución, de igual manera, pues va a ser indeterminada, va a ser ilimitada, ya que es lo que nos entregue el proveedor de servicio, que en este caso, por ejemplo, aquí en Bogotá es Vanti. Aquí vamos a mirar todo lo que es la configuración de secuencia, en qué momento van a arrancar mis cargas. Lo vamos a dejar como defecto en un 75%. Ya cuando entramos a nuestro generador de prueba, nos puede dar una información básica de las cargas. Lo ideal es que en el momento en que lleguemos hasta este punto, podamos seleccionar cada una de las cargas que tenemos. Hace un momento había hablado de dimensionar un data center. Dimensionemos un generador para un data center pequeño. En este caso, pues en nuestro data center vamos a requerir pues un aire acondicionado de precisión. Podemos aquí simplemente poner nuestro aire, el nombre que deseamos, o simplemente aire acondicionado de precisión. Aquí seleccionamos en qué secuencia entra. En un caso que haya un corte de energía en un data center, requerimos que todos nuestros equipos entren al tiempo. Por lo tanto, lo escogemos en que sea una carga no concurrente del grupo 1. Y seleccionamos la cantidad de toneladas de enfriamiento que tiene nuestro aire acondicionado. Que en este caso, un aire pequeño de 3 toneladas para un data center pequeño es más que suficiente. Si nuestro aire acondicionado tiene 1 o 2 compresores, los podemos definir en este apartado. Adicional, pues seleccionamos la carga de enfriamiento, que esta no la define el fabricante del aire. Y cuando tiene alguna opción de recalentar. La caída de voltaje y la caída de frecuencia también la determina el fabricante del aire acondicionado. En este caso, vamos a dejar nuevamente un 20% de voltaje y una caída de 10 Hz. Es muy importante tener en cuenta, ya que entre más caída de voltaje permisible tenga nuestros equipos, pues vamos a tener un dimensionamiento de un generador más ajustado a la carga. Cuando se tienen caídas de voltaje permisibles muy bajas, por debajo del orden del 10% y quedas de frecuencia por debajo del 1%, pues vamos a tener un generador de mayor tamaño, el cual va a recibir las cargas sin tener estas caídas de voltaje por debajo del rango que nosotros determinemos. Simplemente le damos salvar y nos agrega nuestra carga. Luego le vamos a agregar otra carga a nuestro pequeño data center. Vamos a agregar pues la UPS de nuestros servidores. En este caso vamos a seleccionar una UPS de 20 kVA. Es una UPS de doble conversión o la podemos también utilizar en línea interactiva. Sin embargo, las UPS recomendadas en este caso pues sería de doble conversión. Seleccionamos el tipo de armónico. Podemos tener en nuestra menú desplegable diferentes opciones de dispositivos, ya sea un rectificador monofásico o 6 rectificadores de pulso, los de pulso filtrado o con un coeficiente de perturbación. El valor más estándar es de 6 de pulso filtrado. Sin embargo, podemos seleccionar inclusive con rectificador IGBT. Vamos a tener un contenido armónico que nos lo especifica el fabricante de la UPS. Seleccionamos si es un equipo monofásico o trifásico, la eficiencia de nuestra UPS
y esa tasa de carga que se va a utilizar la UPS. Normalmente en un data center pues se tienen siempre UPS sobredimensionadas, pero que por lo menos tengan un 50% de la carga. ¿Cuál es el factor de potencia? Hoy en día las UPS más modernas pues ya manejan un factor de potencia unitario. A medida que nosotros vamos alterando los valores de la UPS, ustedes van a darse cuenta que aquí a la derecha tenemos los valores de distorsión armónica. Ellos nos van dando en qué orden de armónico pues se va generando esa distorsión armónica. Nuestro software lo va calculando inmediatamente, nosotros vamos ingresando los valores. Si simplemente modificamos acá el tamaño de la UPS, pues nuestros valores van a cambiar también teniendo en cuenta el tipo de UPS que es. En nuestro ejercicio pues vamos a mantener los 20 kVA de tamaño de la UPS con un factor de potencia unitario. Cuando le damos salvar, ella va a adjuntar esa carga a nuestro equipo, a nuestro software para estar dimensionando el equipo. Vamos a agregarle una tercera carga, una carga resistiva, en donde vamos a tener pues el resto de cargas dentro del data center. Normalmente pues ya las demás cargas son cargas muy pequeñas, que pueden ser cargas de iluminación. Sin embargo, para este caso pues pongamos 1 kilovatio de cargas resistivas, donde pues definimos si son cargas monofásicas o trifásicas con el voltaje nominal de operación, el voltaje específico y los transitorios máximos permitidos. En este caso, las cargas resistivas pues no tienen mayor restricción en transitorios, por lo tanto lo dejamos en su máximo. Y así, a medida que ustedes van seleccionando elementos, Power Design Pro los va incluyendo dentro de nuestra tabla de cargas. De esta manera, Power Design Pro, paso a paso, que ustedes van agregando los elementos, pues van a tener una potencia de generador. En este caso, nos está dando un generador de 45 kilovatios con un motor de 4.5 litros a gas. Nos especifica ese porcentaje de potencia cuando está en corriente y la potencia pico a cuánto lo vamos a llegar, hasta un 95%. En nuestro cálculo con este generador vamos a tener un dip de voltaje de 11.8% y de distorsión armónica de 8.5%. Vamos a encontrar la documentación. Nosotros podemos inmediatamente, al darle clic en especificación, la herramienta nos bota una ficha técnica de nuestro generador. De esta manera podemos seleccionar, podemos verificar las dimensiones del generador. Ya acá, en esta ficha, podemos ver los diferentes tipos de encerramiento, si es un generador abierto, si es un generador con encerramiento únicamente para ser instalado en intemperie, con nivel de atenuación 1, con nivel de atenuación de ruido 2, y pues todas las especificaciones del generador. Podemos ver inclusive los consumos de combustible, para así nosotros determinar en qué momento, pues cuánto va a consumirnos nuestro generador en el momento en que estemos operándolo a una carga del 25, del 75 o del 100%. De igual manera, en la tabla de información pues nos da todas las características del motor, del tipo de entrada de aire, cuál es la cantidad de revoluciones que se maneja, cuál es el tipo de batería que utiliza, su sistema de voltaje, las especificaciones del alternador. Absolutamente todo lo podemos encontrar en este apartado, especificación. Pero yo estoy haciendo mi diseño y yo necesito que una herramienta me entregue nuestros planos para así yo poderlo poner en mi diseño. Inmediatamente podemos hacer la descarga de los planos del equipo en PDF o en AutoCAD. De esta manera vamos a tener las dimensiones exactas de nuestro equipo de generación
para así poder dimensionar el espacio donde lo vamos a ubicar. Esto en cuanto a la parte de documentación. Para los que no han trabajado mucho los proyectos de gas, pueden encontrar también la guía de diseño de gas, que en este caso pues les va a dar todas las recomendaciones para tener en cuenta el dimensionamiento de nuestras tuberías de gas. Vamos a encontrar pues las especificaciones de la tubería de gas, de la tubería de escape, se encuentran unas recomendaciones. Podemos también tener en cuenta un análisis transitorio de nuestras cargas y el análisis armónico de las mismas, dándonos inclusive un perfil de cómo va a ser esa distorsión armónica que se nos van a presentar con los armónicos dependiendo del orden. Este es un ejemplo muy sencillo de un data center. Nosotros, sin embargo, podemos durante el tiempo seleccionar, digamos que no van a entrar todas las cargas al tiempo. Vamos a cambiar de idea. Vamos a tener ahora una instalación de una industria pequeña, donde vamos a tener algún tipo de motores. Entonces voy a eliminar simplemente las cargas que agregamos y vamos a proceder a agregar nuevas cargas. En este caso, vamos a agregar unos motores que tienen la instalación. El motor número 1, vamos a escoger un equipo trifásico con un montaje nominal de 208 voltios y aquí ya vamos a tener en cuenta qué tipo de entrada vamos a tener. Este motor va a entrar de primeras y vamos a ponerle una potencia de unos 20 caballos de fuerza. Seleccionamos el tipo de motor y el código de arranque que maneja el motor. Esto lo vamos a encontrar en las fichas técnicas del motor o en la placa del mismo. Podemos tener un arranque directo. Sin embargo, de esta manera, pues vamos a tener un generador más sobredimensionado. Lo ideal es que siempre dimensionemos nuestros motores con un arranque suave, con un sistema de arranque suave, que me limite mi corriente, por lo menos entre menos hagamos ese límite de corriente, entre más reducido lo tengamos, pues vamos a tener un arranque más suave del generador y de esta manera nos va a permitir pues tener un generador de menor tamaño. También vamos a verificar ese contenido armónico de nuestro generador, que en este caso él va a generar un 25% de distorsión armónica. Seleccionamos nuestro motor, cuál es la caída de voltaje que permite, puede ser de un 30%, y qué caída de frecuencia permite nuestro motor, perdón. Adicional, miramos ese nivel de carga del motor, es un nivel que va a estar operando al 90%, por decir algo, y seleccionamos qué tipo de potencia va a recibir el motor. Si es un motor que arranca sin carga al inicio o va a tener un par bajo al inicio o el par nominal al inicio. En este caso vamos a dejar el par nominal. Y así en el motor inmediatamente el software nos va a determinar cuántos kVA de potencia tiene en el arranque y de potencia nominal. Nos va a mostrar la distorsión de corriente armónica momentánea y la continua y nos muestra el orden de nuestros armónicos. Simplemente damos salvar y podemos proceder a agregar otra carga. Podemos agregar otro tipo de cargas. En esta fábrica pues tenemos también algo de equipo de oficina. Hay unas oficinas que tienen una carga de 10 kilovatios. Aquí no va a ser una carga concurrente y pues no aplica el rectificador porque no tiene rectificador. Vamos a tener en cuenta un factor de potencia nominal que en este caso por defecto tomó 0.8. Sin embargo, siempre tengamos en cuenta que toda esta información es dependiendo del usuario. Él es el que nos va a indicar
qué tipo de cargas vamos a conectar. Y salvamos. Podemos agregarle otras cargas. En este caso, el software nos da diferentes opciones. Tenemos los aires acondicionados, cargador de baterías. Si manejamos algo de elevadores, ya sean de cable o hidráulicos, si tenemos bomba contra incendios, las cargas de iluminación, si hay algún equipo médico. Hay cargas diversas, motores, cargas no lineales o simplemente cargas resistivas y de UPS. Aquí van a tener una carga, una máquina de soldar pequeña que maneja 10 kilovatios. Y seleccionamos el tipo de dispositivo, que en este caso es un equipo de arco. ¿Cuál es su contenido armónico? Y bueno, todas las características que ya sabemos que las podemos encontrar en el manual del fabricante o en algunos casos en la placa. Digamos que en este caso que tenemos el equipo de oficina, un motor de 20 caballos y la máquina de soldar, mi software me determina también un generador de 45 kilovatios. Pero para ver de pronto con una aplicación más grande, vamos a agregarle otro motor, un motor más grande, vamos a poner un motor de 50 HPs, igual que tenga un arranque de par nominal al inicio con un arranque suave. Siempre es recomendable tener los arranques suaves. En este caso, ya al meter ese otro motor, la solución se nos va a un generador de 130 kilovatios. Cuando ya tenemos definido nuestro generador, pues ya podremos nuevamente descargar toda la documentación, las especificaciones del equipo. Siempre ustedes al darle clic inmediatamente la página les da la opción de descargar esa ficha técnica, los planos, las especificaciones, las recomendaciones de instalación, absolutamente todo lo que necesiten encuentran acá. En algunos casos, cuando requieren información más específica, simplemente se pueden contactar con nosotros y de esta manera ustedes van a tener una información más completa para sus proyectos. En el momento en que ustedes les dan clic aquí a esta solicitud de presupuesto, ustedes pueden simplemente poner sus indicaciones. De tal manera que en el momento en que lo tiene, esta solicitud llegue inmediatamente a Generac. Generac, como ya tiene nuestros datos de contacto, va a entregarle esta información al distribuidor autorizado en el país, que aquí en Colombia nosotros como PEXA somos el Master Dealer. Y de esta manera, los distribuidores autorizados en cada país les podrán entregar sus ofertas de sus proyectos. La herramienta permite también una opción de generar copia, de compartirla. Digamos que ustedes desean revisar el proyecto con el ingeniero electricista del proyecto, con el cliente. Simplemente le dan clic en compartir el proyecto y le dan la opción de poner a quién desean enviarle el proyecto. De esta manera va a generar un link para que la persona pueda descargar, pues pueda ingresar al proyecto y pueda ver la solución y ustedes les dan el compartir proyecto. De igual manera, ustedes también pueden descargar un informe resumido del proyecto. Así, ustedes van a tener un documento en PDF que va a permitir ver esa solución que dimensionaron. Vamos a encontrar la configuración inicial que pusimos, la cantidad de máxima, la caída de voltaje que vamos a permitir y pues nos va a dar un resumen de las cargas con su solución diseñada en nuestra marca, en Generac. Esta es una herramienta muy versátil, fácil de utilizar y muy sencilla de compartir. De esta manera, ustedes pueden generar en sus proyectos un dimensionamiento más ajuste al requerimiento y no ser, en algunos casos, que a veces nos equivocamos porque no podemos tener una idea bien del generador. Esta es una herramienta excelente que nos va a permitir tener un dimensionamiento más correcto del generador. Como pueden darse cuenta,
La herramienta es muy sencilla. Es una herramienta que ustedes encuentran totalmente gratuita en la web, que simplemente realizan la inscripción y pueden tener acceso a esta maravillosa herramienta. Me gustaría invitar al ingeniero Josué, si de pronto se puede conectar en este momento, para que nos cuente un poquito más acerca del correcto funcionamiento, el correcto dimensionamiento de generadores, para que me ayude con un par de comentarios que puedan permitirle a la audiencia seleccionar correctamente su generador. Ingeniero Josué, buenas tardes. Gracias, Leonardo. Correcto. Efectivamente, como lo mencionas, es una guía, nos ayuda a hacer varias iteraciones de una manera muy sencilla cuando nos enfrentamos a tratar de conocer una capacidad de equipo con unas características adecuadas que nos permita que cumpla el régimen de operación para el cual se tiene previsto en el proyecto. Como lo mencionabas, dependiendo si es una aplicación en emergencia donde nuestro equipo es el respaldo de una red comercial, que es en la mayoría de los casos, o tenemos una fuente principal como una instalación fotovoltaica o otro tipo de fuente, el equipo va a reunir ciertas características para poder dar el rendimiento y la potencia que se necesita pueda otorgar en este escenario. Otro es cuando tenemos una consideración de que nuestro equipo va a tener una operación superior a las 200 horas al año, lo cual lo clasifica como una operación prime, como lo mencionaba Leonardo al inicio de la charla, y en este caso el equipo no tendría una limitante de operación por ninguna índole en el número de horas a funcionar en el año, y se procura que tengas una carga promedio de utilización del 70% de su capacidad efectiva en sitio. Es importante diferenciar que la capacidad efectiva en sitio difiere de la capacidad nominal de los equipos. La capacidad nominal, todos los fabricantes de manera estándar la asignan a la potencia que el grupo generador está diseñado y es capaz de entregar a nivel del mar a una temperatura promedio entre 25 a 30 grados. Ya cuando variamos estas condiciones, la altura y la temperatura ambiente, los equipos van a tener una afectación en su potencia efectiva a entregar o a suplir en las cargas. En el caso particular de los grupos de generadores de gas, otro factor que se suma a esto es la calidad del combustible. Es muy importante que en las iteraciones que la audiencia quiera hacer o quiera desarrollar en sus proyectos utilizando la herramienta del Power Design Pro, tenga muy presente que el combustible, su calidad, también puede generar una afectación en la potencia final a entregar al equipo. El combustible diésel no genera una afectación tan directa, pero los equipos de gas son un poco más susceptibles a la calidad que vayamos a utilizar. Si es un gas natural, dependiendo de su composición química, se recomienda siempre tener pues, una información de cromatografía o composición del gas para así determinar cuál será el comportamiento del equipo con ese tipo de gas. Ese detalle en la herramienta no permite realizar ese análisis particularmente, pero con mucho gusto pueden obviamente buscar en este caso a nosotros como representantes de la marca para orientarlos y apoyarlos y confirmar si el equipo previsto o previamente considerado para el proyecto estaría en la capacidad y dependiendo del tipo de gas que se vaya a utilizar o combustible, también tengamos la garantía que la potencia sea la adecuada. Muchas gracias, Josué. Quería, por último, compartirles que aquí, en la parte de documentación, si ustedes desean inmediatamente, una vez diseñen su generador, sacarlo a la requisición, simplemente le dan clic aquí, donde dice Specification Text, en la parte inferior, y les va a descargar un documento en Word. Este documento en Word, ustedes van a encontrar pues todas las especificaciones a exigir a los proponentes. Simplemente ustedes seleccionan la parte de generador, que ustedes pues seleccionan toda la información técnica con el sistema de combustible, con el sistema de enfriamiento, y él les va a entregar pues esta información. Lamentablemente en este momento va a descargarlo en inglés, sin embargo esta es una herramienta que les va a permitir a ustedes que en el momento en que los proponentes les puedan entregar especificaciones más puntuales de sus generadores, les puedan entregar un generador diseñado a su requerimiento, con los controles que ustedes necesitan,
con las protecciones que ustedes necesitan, con las normas que ustedes necesitan que cumplan. Estas son herramientas que les entrega Power Design Pro de una manera muy sencilla y muy al alcance de la mano. Daniel, yo quisiera invitar a nuestros asistentes que si tienen alguna inquietud, pues nos la puedan compartir en este momento para que el ingeniero Josué o mi persona podamos atenderlas. Sí, ingeniero, el ingeniero Jorge Parra hace bastante tiempo levantó la manita, le vamos a habilitar el micrófono. Ingeniero Jorge, en este momento usted le puede dar clic a su micrófono. Ingeniero Jorge Parra. Puede habilitar su micrófono, ingeniero Jorge. No le está dando clic al micrófono, pero tenemos una pregunta del ingeniero Alexander Calisto. El ingeniero pregunta, ingeniero, la planta tiene un arranque suave del 200%, pero el motor eléctrico debe tener un arrancador suave o variador. ¿Cómo hago para introducir los valores de armónicos del variador? Es decir, la sumaria THDV a la que genera la planta generador. De acuerdo. En el momento en que estamos seleccionando las cargas, simplemente tenemos en cuenta esa distorsión armónica que nos va, los THD que nos permite el equipo. Entonces, en este caso, como es un motor que tiene un arranque con variador de frecuencia, simplemente seleccionamos aquí la cantidad de contenido armónico que nos muestra en la parte inferior. De esta manera, pues se tiene en cuenta dentro del proceso de diseño esa distorsión armónica del generador. Recuerden los asistentes dar clic a la manita para poderles habilitar el micrófono, si tienen una consulta. No, ingeniero, no tenemos consultas. El ingeniero Alexander nos escribe que gracias. Le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Juan José Bernal. Ingeniero Juan José, en este momento lo escuchamos. Bienvenido. Buenas tardes, muy interesante el software. Una pregunta es, ¿una planta eléctrica a gas como las que tienen en su empresa, podría llegar a utilizarse para biogás? Biogás, cuando digo que está produciéndose ese biogás, puede ser en un relleno sanitario. Ingeniero Josué, ¿colaboras por favor con esta respuesta? José, muchas gracias por tu consulta. Efectivamente, General, particularmente, que es la marca que representamos, puede disponer de la familia MGG, que es una familia de equipos móvil que tiene es versátil en el tema de poder aceptar o asimilar diferentes calidades de gas combustible. En este caso, podría también llegar a operarse con biogás generado de rellenos sanitarios. Alguna pregunta, no sé si fuiste tú igualmente, José, o alguien más nos había consultado también sobre qué equipos podían llegar a operar con biogás, donde les mencionaba que efectivamente se puede revisar, dependiendo de la calidad de gas que vayamos a tener, si se puede obtener una cromatografía, definir qué modelo de la familia MGG podría aplicar para la potencia que se vaya a destinar el equipo. En algunas ocasiones, Juan José, hay que también tener en cuenta que debe hacerse de pronto un pretratamiento, una prelimpieza o prefiltrado de dicho gas para mejorar un poco la calidad del mismo. No siempre ocurre, es, digamos, casos particulares, pues un tema a considerar cuando se están dimensionando, se está seleccionando un equipo para este tipo de aplicaciones. Pero en nuestro caso, la familia MGG de General tendría la posibilidad de operar con este tipo de gases, de biogás. Igualmente, PEXA es representante de otras marcas reconocidas a nivel mundial para la generación. Nosotros somos especialistas en generación de energía con motores de combustión interna
Y otra línea que puede dar este tipo de solución sería la familia Jenbacher, que inicialmente era propiedad de General Electric, ahora es del grupo INEO. Y nosotros como Pexar representamos la línea en Colombia y ellos también tienen una familia de equipos que son dedicadamente, exclusivamente a este tipo de operación con biogás. Algo, digamos, de las bondades que tiene Jenbacher para complementar de manera general, Juan José, es que los diseños de sus equipos se hacen customizados para el proyecto. Entonces, sus eficiencias pueden de pronto llegar a ser un poco más interesantes al momento de implementarlo en este tipo de aplicaciones de biogás, sean rellenos sanitarios, sean palmicultores o otro tipo de soluciones, o PETAR, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, con mucho gusto, pues ahí están nuestros datos y cualquier proyecto en particular que tú o la audiencia quieran evaluar, ya sea con Genera o con otras líneas que manejamos, podemos ver cuál es la mejor solución. Ok, muchas gracias. Con gusto. Le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Edwin Rivillas. Ingeniero Edwin, en este momento, ya, adelante, lo escuchamos, ingeniero. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su colaboración. Tengo una pregunta acerca del software. Bueno, dos preguntas en realidad que pues son como de la mano. La primera es, ¿cuál es la máxima potencia que se puede obtener o se puede tener con las capacidades que se tienen? Y segundo, si la carga que nosotros tenemos supera eso, ¿podemos hacer o usar el software con dos plantas en paralelo? ¿Esto no lo permite o esto ya es algo que tenemos que hacer nosotros al seleccionar la planta? Gracias. Ingeniero Edwin, un placer saludarlo. Hace rato no lo escuchaba. En efecto, nuestro software, digamos, vamos a ser exagerados aquí. Vamos a darle 15 motores de 10 HP, que en este caso. Simplemente cuando aumentamos una carga máxima, ya el generador pues va incrementando. Voy a agregar una máquina más grande. Vamos a poner un motor de 300 HP. Leonardo, que pena te interrumpo, estás proyectando nuestros datos. Si quieres, cambia la proyección para que pases nuevamente a la herramienta. Tranquilo, no hay problema. Gracias, Josué. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un generador de 300 HP. Nos vamos a ir con un motor de 300 HP. Entonces, en el momento en que seleccionamos cargas bastante grandes, a medida que vamos aumentando las cargas, el software va a dimensionar el generador o los generadores, teniendo en cuenta una operación en paralelo, que es, por ejemplo, en este caso, nos puso dos generadores de 750 kilovatios. Si, digamos, incrementábamos esa carga de 300 HP, acá está, si incrementamos esa carga de 300 HP, en varios motores, ponemos 5 motores de 300 HP, pues inmediatamente la solución, el software nos va a calcular con diferentes generadores, siempre ajustando a que su potencia, a que tenga una carga máxima al 100%, que fue lo que le pusimos en el límite de la solución en este caso. Entonces, él nos va a dar esas diferentes configuraciones de generadores, de tal manera que podremos tener una solución diseñada a nuestro requerimiento, ya sea con un generador, con un grupo electrógeno o con varios grupos electrógenos conectados en paralelo. Complementando tu respuesta, Leonardo, para también darle más claridad a Edwin, la posibilidad de optimizar la solución está también disponible en revisar ya, dependiendo del requerimiento del proyecto o las necesidades del cliente final, cómo ingresan esas cargas, como lo mencionábamos durante la charla. Si todos esos motores van a ingresar al mismo tiempo de manera escalonada, se pueden seleccionar los pasos de carga en el software para que sea, digamos, un perfil más exacto a la realidad o a la ejecución de el inicio del arranque de estos equipos. Esto nos ayudaría a que el generador final o los generadores finales no tengan que sobredimensionarse de un tamaño importante que impacta un presupuesto final del proyecto y también ocupan pues un espacio importante y el tema de footprint o espacio final destinado a la solución en algunos proyectos es bastante crítico, por lo que la manera de poder optimizar en algunas ocasiones, no todos los proyectos lo permiten, pero en algunas ocasiones la potencia
de los equipos finales puede hacerse con el ingreso de las cargas que sean intercaladas o que sean en diferentes tiempos o intervalos para tener un generador que pueda asumir esos picos de arranque de una manera más controlada. Listo, muchas gracias. Era exactamente eso lo que yo quería saber. Con mucho gusto, ingeniero. Tenemos una consulta del ingeniero Jairo León Restrepo. Le vamos a habilitar el micrófono. Ingeniero Jairo, adelante, ingeniero, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. A ver, la consulta, son dos preguntas. Una es qué tipo de turbina utiliza este tipo de generador de ustedes de gas natural y la otra es qué eficiencia tienen estos generadores de gas natural a condiciones ISO. Muchas gracias por la respuesta. Gracias por la pregunta. En primer lugar, de pronto, pues si no entendimos bien la consulta, nos corriges o nos aclaras, pero estos equipos tienen un motor reciprocante de combustión interna. No trabajan con turbinas acopladas a un grupo, a un generador directamente, por ejemplo, como microturbinas o turbinas de capacidades superiores, sino tienen es un combustión de ciclo Otto de combustión interna. Ya, son motores los que utilizan los generadores, motores a gas. Correcto, son motores diseñados directamente para la operación con gas natural, biogás o con propano, efectivamente. Ya. ¿Y la eficiencia a condiciones ISO cuál es? Depende de muchos factores, como lo mencionábamos, del lugar de operación. En este caso, como lo menciona, en factores ISO, generalmente estos equipos con motores de combustión interna están en un rango entre el 30 al 35% de eficiencia si no estamos implementando un sistema de cogeneración, ¿sí? Si no estamos implementando un sistema de recuperación de la energía térmica residual que tiene el proceso de combustión, estaríamos alrededor de esos valores dependiendo de la potencia que estemos utilizando. No es directamente proporcional. Ciertas familias de bloques de motor pueden tener una eficiencia más alta que otras, por ende, pues digamos, la eficiencia final del sistema va a variar. Como lo mencionaba General, dado este tipo de soluciones que es la que les presentamos con el software de dimensionamiento en el día de hoy, pero las otras familias de equipos que representamos como Jenbacher y Waukesha pueden tener eficiencias en ciertas potencias un poco más altas y si se implementan sistemas de cogeneración, esta eficiencia puede subir hasta el 70 o 80%, dependiendo de la recuperación que se haga, si es una cogeneración o una trigeneración. Ese tipo de soluciones permiten que el proyecto general, final de autogeneración, suba su eficiencia. Bueno, eso que dicen de cogeneración es, por ejemplo, utilizar la temperatura que se genera ahí para calentar agua, en fin, algo así. Correcto, correcto, señor. Bueno. Podemos recuperar la temperatura de los gases de escape o del sistema de refrigeración del motor en ambos, digamos, en ambos sistemas para precalentar agua si se quiere buscar utilizar menos energía para la generación de vapor, si tenemos, por ejemplo, una industria textilera o una industria de alimentos donde tengamos otros procesos asociados que también tengan un consumo de gas o un consumo eléctrico para generar frío o generar calor. Nosotros con sistemas de cogeneración también podemos producir frío con chillers de absorción que aprovecha esa temperatura que sale residual del proceso de combustión de los generadores y por medio del chiller podemos producir frío. Sí, sí. Por eso, por ejemplo, como lo que se hace en los distritos térmicos, que aprovechan el calor para generar aire acondicionado a cierta temperatura. Es algo así, ¿cierto? Correcto, sí, señor. Con un chiller de absorción es la tecnología que se implementaría para aprovechar ese calor residual. Ok, gracias. Muy amable. Con mucho gusto. Ingeniero, no tenemos más manitas levantadas. Creo que hay una última pregunta del ingeniero Alexander Calisto. Ingeniero, ya queda un porcentaje alto de armónicos en el quinto. ¿En dónde se ubica el filtro de armónicos para evitar este problema?
En este caso, sí tenemos que hacer, pues verificar, tenemos que ver bien el tipo de cargas, el tipo de la instalación para poder determinar bien la ubicación del filtro de armónicos. Sí les gustaría, sí me gustaría que nos pudiera enviar pues la información vía correo electrónico a leonardo.pinarete@pexa.com.co o a josue.borda@pexa.com.co, a los correos que estaban en pantalla, ya que tendría que ver bien el diseño, cómo lo está trabajando el ingeniero y así poderle dar una solución más puntual. Ingeniero Leonardo, de parte de Ascien, gracias por su tiempo. ¿Usted permite compartir esta presentación, ingeniero? Yo te la envío ahorita en un momento. Por favor, me escribes un correo para darte respuesta y te envío la presentación para que la puedas compartir a todos los asistentes. A nuestros asistentes darles las gracias por estar con nosotros. Al finalizar la conferencia les va a llegar la evaluación del conferencista a través de ese medio. Las personas que soliciten las memorias se las haremos llegar. Darle las gracias a usted, ingeniero, por su tiempo, su conocimiento y por compartirlo con nuestros asistentes, igual a ellos por estar con nosotros. Recuerden que Ascien sigue trabajando para la ingeniería y para nuestros ingenieros. ¿Algo más para agregar, ingeniero? Simplemente agradecerle a los asistentes. Para nosotros, como ingenieros, y se los digo como experiencia personal, como ingeniero electricista, a veces nos quedamos limitados cuando no conocemos muy bien las herramientas. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en este caso, Generac les ofrece una herramienta muy fácil de manejar, muy versátil, gratis, que ustedes pueden consultar en cualquier momento. Así, ustedes pueden tener un mejor dimensionamiento de sus generadores. Los invito a que sigan visitándonos, a que sigan participando en las charlas de ASIEM, que han sido muy interesantes. Los invito a que visiten a nuestra página www.pexa.com.co y nuestra página de Generac www.generac.com, o en Google simplemente ponen Generac Latam y les sale la página también en español. Muchísimas gracias a ASIEM por habernos invitado a esta presentación. Estaremos siempre de la mano, siempre dispuestos a servirles, ya sea en asesoría técnica o comercial, en equipos de generación, ya sean diésel, gas o bifuel. Muchas gracias. A usted, ingeniero Leonardo, y al ingeniero José Borda. Muchas gracias por su tiempo y su conocimiento y por compartirlos. Una feliz tarde para todos y para nuestros asistentes. Muchas gracias. Feliz tarde.